una altitud aproximada de 800 metros, en una zona montañosa irregular, en las faldas septentrionales de la cordillera del Cóndor, se sitúa la entrada principal, o más bien la entrada conocida, al mundo subterráneo de la Cueva de los Tallos. El acceso consiste en un túnel vertical, una suerte de chimenea con 2 metros de diámetro de boca y 63 de profundidad. El descenso, no apto para cardíacos, se realiza con un cabo y una polea. De allí, un verdadero laberinto se abre al explorador por kilómetros de misterio que deben ser recorridos en la más absoluta oscuridad. Las linternas más potentes no son nada ante semejantes galerías donde una catedral entera podría caber. Leyendo tan solo el acta notarial de su hallazgo, con fecha 21 de julio de 1969, en la ciudad costeña de Guayaquil, nos dice lo siguiente: he descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio. Muy buenos días, amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida a un nuevo programa de Al otro lado del espejo. El día de hoy os voy a hablar de Tallo Wari, conocido por muchos como las Cuevas de los Tallos, y es una de las entradas al mundo de los seres subterráneos. La cueva, denominada habitualmente Los Tallos debido a su sistema de cavernas, y es el hábitat de unas aves nocturnas llamadas tallos, Artonis caripensis, que constituyen la misma especie que se ha hallado en otras cavernas de Sudamérica, como por ejemplo los guacharos en Caripe, Venezuela e incluso en los más enigmáticos túneles de Costa Rica. En las inmediaciones de la Cueva de los Tallos del Ecuador viven los shuaras, quienes en el pasado fueron conocidos con el nombre de jíbaros, denominación despectiva para ellos y muy famosos por todos por su bravura y el arte misteriosa de reducir cabezas. Ellos son los primeros exploradores del sistema subterráneo, ya que cada mes de abril bajaban a la cueva para hurtar los polluelos de los tallos antes mencionados. Y en medio de esta faena se toparon con una serie de sorpresas. La más resaltante fue sin duda el hallazgo de gigantescas huellas sobre bloques de piedra que por sus ángulos rectos y simetría sugieren un origen claramente artificial. El espeleólogo húngaro, nacionalizado argentino Juan Moritz, hace público en el año 1969 los descubrimientos de las Cuevas de los Tallos y los presenta al ministro de Finanzas de Ecuador y por su intermediación al presidente de la propia República de Ecuador para dejar constancia de la exactitud de sus afirmaciones. En el extracto de la escritura notarial se lee lo siguiente: he descubierto en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, objetos preciosos de gran valor cultural e histórico para la humanidad, que consisten en láminas metálicas que, elaboradas por el hombre, contienen la relación histórica de toda una civilización perdida, de la cual el género humano no tiene ni memoria ni ningún indicio todavía. Tales objetos se encuentran agrupados dentro de varias y distintas cuevas, siendo de diversas clases en cada una de ellas. He realizado el descubrimiento de manera enteramente fortuita, en circunstancia en que, en mi calidad de científico, investigaba aspectos folclóricos, etnológicos y lingüísticos de tribus ecuatorianas. Los objetos por mí descubiertos tienen las características siguientes, las cuales he podido constatar personalmente. Objetos de piedra y metal en distintos tamaños, formas y colores. Láminas de metal grabadas con signos y escritura ideográfica, verdadera biblioteca metálica que contiene la relación cronológica de la historia de la humanidad, el origen del hombre sobre la Tierra y los conocimientos científicos de una civilización extinguida. Más adelante, y siempre dentro de la misma escritura notarial, Moritz no se anda con rodeos ni tapujos cuando se dirige al presidente de la República. Pido a usted se digne nombrar una Comisión Nacional Ecuatoriana de Control y de Supervisión
a fin de dar a conocer a sus integrantes el lugar exacto en que se encuentran las variadas cuevas y cavernas que contienen los objetos descubiertos. Dejo constancia de que me reservo el derecho de posteriormente presentar ante quien usted determine fotografías, películas e incluso muestras originales que sirvan para ampliar la descripción e identificar claramente la forma, tamaño, disposición y calidad de los objetos descubiertos por el señor Juan Moritz. Dejo constancia, además, de que en uso de mi derecho de dominio sobre la parte que me corresponde en el hallazgo en conformidad con la ley, me reservo el derecho de proceder al señalamiento y ubicación exactos del lugar donde los objetos se encuentran una vez que se haya designado oficialmente la comisión que solicito y ésta se haya reunida e integrada con los científicos, investigadores y observadores que yo por mi parte designe en salvaguarda de mis derechos. Y sería el 23 de julio de 1969 en Guayaquil cuando se firma un documento con compromiso de silencio que comenzaba así: los abajo firmantes, integrantes de la expedición a las cuevas descubiertas y denunciadas en el Ecuador por el señor Juan Moritz, nos comprometemos formalmente a no formular declaración alguna periodística, radiodifundida, televisada u otras de similar naturaleza, ni a publicar fotografía alguna relacionada con la expedición. Sin sus incidencias, los objetos preciosos existentes en el interior de las cavernas, la ubicación geográfica del lugar descubierto, las teorías e hipótesis a que conduce el descubrimiento y en general respeto de todos los pormenores de la expedición. A partir de este momento, y con el silencio público del señor Moritz, se empieza a liar el tema y aparecen infinidad de investigadores que puedo comentar en una segunda parte si queréis, en la que se involucran hermandades secretas, la familia real británica, Stanley Hall, Neil Armstrong, entre otros, demás personalidades, y como no podía ser de otra manera en estos casos, el mentiroso von Däniken destroza el tema, agregando parte de los estudios manipulados en su Oro de los Dioses, dando como personal la historia cuando ni siquiera pisó el Ecuador en su vida, o en su inventada vida, y este acaba siendo denunciado en Suiza por el propio Juan Moritz. Pero hoy me centro en el viaje y descripciones que en el año 1986 nos relata Andreas Faber-Kaiser en respuesta a las falsedades del señor Däniken. Ante la falta de apoyo, decide internarse solo en la selva ecuatoriana con los peligros que ésta conlleva. Durante el viaje, el señor Kaiser había ido oyendo silbidos en la selva. Con el lenguaje de los pájaros se comunican los jíbaros de estos parajes y a su llegada ya sabían de dónde y en qué circunstancias venía. Le ofrecieron chicha, que es la raíz de la yuca masticada por las mujeres del poblado, y también aguardiente de caña. Al cabo de un rato le comunican que no pueden entrar en ninguna cabaña, pero tampoco salir del poblado, ya que es su prisionero y hasta que se aclare quién es y para qué ha venido, pues no se puede mover de donde lo tienen. Esta es nuestra selva y nuestro territorio, le dicen los shuaras, y tú has entrado en él sin nuestro permiso. Si fueras portador de un permiso nuestro, la costumbre de nuestro pueblo nos obligaría a protegerte mientras estés aquí entre nosotros y nos obligaría a acompañarte hasta que volvieras a salir de nuestra selva con vida, aunque en ello muriera incluso alguno de los nuestros. Pero dado que has entrado en nuestro territorio sin avisarnos de tu llegada, debes saber que si mañana desapareces en estos parajes o si te matamos esta misma noche, nadie se va a enterar nunca de ello. Nadie conocería tu paradero ni podría venir en tu ayuda. Desaparecerías para siempre. Aquella primera noche, el señor Faber-Kaiser intentó dormir, pero no consiguió pegar ojo. Con el machete a una mano y el cuchillo escondido en una de sus botas por si el tema se ponía más feo. Al día siguiente siguió inquiriendo el motivo de la desconfianza de esta gente muy hostil en su llegada, y la respuesta que le ofrecieron los jíbaros con respecto a por qué lo tenían prisionero es que puede ser un espía de las otras tribus, ya que éstas estaban en guerra entre sí, o que haya incluso venido para espiar las piedras. Este último comentario intrigó mucho a Andreas Faber-Kaiser y en ese momento le reconoce que ese tema, el de las piedras, es claramente su objetivo
y en los siguientes días, ya libre de amenazas de muerte, indaga en el tema y va obteniendo curiosos y satisfactorios resultados. Los jíbaros, xuaras, reconocen que la razón de vivir en esa zona concreta se debe al hecho de que estos son los guardianes de lo que se oculta debajo de sus pies, en el subsuelo de aquel pedazo de selva. Los agujeros que pertenecían a otros seres que ellos desconocían, pero que el legado de sus padres y abuelos afirman vivían en aquellas profundidades. Nunca los habían visto ellos, pero cuando descendían a las cuevas en alguna ocasión, veían sombras que huían rápidamente en la penumbra y que dejaban huellas de pisadas en el lodo de las cavernas. Después de mucho insistir y esperar, el señor Kaiser consigue que los jíbaros accedan a su petición y lo acompañan hasta la boca de entrada de Tallu Wari, la gran boca negra en la que anidan los tallos, antes comentado el pájaro sagrado que guarda en la tradición el acceso al mundo subterráneo. Después de investigar esa entrada, Andreas no encuentra nada relevante y se dirige de vuelta al poblado, cuando de repente uno de los jefes jíbaros le dice: «La otra entrada que buscas está enfrente a ti. Mira atentamente, nunca podrás penetrar en ella, pues la guardan las boas. 2 niños de una misma mujer de nuestra tribu han sido muertos y devorados por las boas, uno cada año, el anterior y este, mientras jugaban aquí, en la orilla del río. Pero ¿qué es lo que hay debajo del suelo de los jíbaros?». De acuerdo con los relatos de János Moritz, Andreas Faber-Kaiser y también de Salvador Freixedo, el interior de Tallu Wari alberga lo siguiente. Una vez descendida la oscura chimenea de más de 80 metros de profundidad en la que anidan los pájaros sagrados llamados tallos, recorridos los primeros 300 metros de subterráneos y atravesada la gran estancia bautizada por Moritz como Domo de Nuestra Señora del Guayas, hay que recorrer 2 galerías largas, hasta que se dobla un recodo de 90 grados que forma el mismo pasadizo y que a renglón seguido conduce a una curva en sentido contrario. De allí se desemboca en una sala circular. En su centro hay una mesa redonda tallada en piedra rodeada de 7 asientos que son también de la misma roca. En la pared de roca, detrás de cada asiento, existe una abertura rectangular. A partir de aquí, hay que penetrar en la abertura que está orientada hacia el sur. Un pasadizo pequeño, bajo y estrecho, asciende por una pendiente poco pronunciada. Al cabo de una hora larga de lenta ascensión, el túnel vira hacia el sureste y asciende ahora en una pendiente mucho más acentuada. Poco después, el túnel se estrecha aún más, ahora en descenso, y hay que continuar a gatas. Al poco rato, se percibe una luz al final de la pendiente. La boca del túnel queda separada del exterior por una potente cascada de agua que la cubre por completo. Una vez cruzada la cascada, se llega a un promontorio abierto en lo alto sobre la selva virgen y que da paso a una enorme gruta. Un auténtico laberinto, amigos. Junto a ella, en la pared de la roca que forma un precipicio a plomo sobre la selva virgen que se divisa abajo en el valle, un resbaladizo camino enlosado forma una estrechísima cornisa que conduce hasta otra abertura, esta vez más pequeña en la propia roca. Se trata de una pequeña cavidad de solamente 3 metros de profundidad. En el piso de esta pequeña estancia hay 2 losas cuadradas de 1,5 metros de lado cada una. Debajo de ella, una estrecha escalera de piedra que hay que descender hasta llegar a una galería de piso de tierra. Al final de la misma, una bajada extremadamente peligrosa que desemboca en una nueva gruta que alberga un pequeño lago de unos 40 metros de ancho. Continúa, a partir de aquí, una galería horizontal que se extiende a lo largo de más de 1 kilómetro para virar luego hacia el oeste e iniciar una bajada poco pronunciada. Por este camino se llega al cabo de una hora larga de marcha a una nueva gruta mucho más pequeña que la anterior y que también posee un pequeño lago en su interior. Al retirarse el agua de este lago, fenómeno que se produce en determinadas circunstancias, cosa que realmente no nos explica ninguno de los investigadores, aparece en su fondo, a unos 10 metros de profundidad, una galería lateral.
Al cabo de unos metros, una larga escalera ascendente conduce hacia un nuevo pasadizo superior, horizontal, extremadamente estrecho y de alto más de metro y medio, y de algo más de metro y medio de altura, que avanza en espiral. Al final, una escalera descendente muy pronunciada. Un poco más adelante, una nueva cavidad en cuyo centro se halla una especie de altar. Más allá, un enorme pórtico abre el paso a una ancha galería que se desanda cómodamente hasta llegar a una suave pendiente que desemboca en una gruta. En esta gruta, una luz procedente de una especie de lámpara giratoria ilumina numerosos esqueletos humanos totalmente recubiertos de oro. Junto a ellos, ingentes cantidades de joyas de todo tipo. En el centro de la instancia se halla una mesa o pupitre de piedra sobre el cual se hallan unos libros cuyas hojas son de oro, las famosas láminas de oro que se repiten desde el norte de América a Estados Unidos, si no mirad los mormones, y en todo el sur de América. Sus páginas están cubiertas de jeroglíficos y contienen la historia de todas las civilizaciones de la Tierra, o eso me gustaría creer. Allí moran los habitantes de estas cavernas, más bajos que nosotros, que se mueven como sombras en la penumbra. Ningún extraño debe tocar nada de lo que allí ve. De lo contrario, nunca más hallará el camino de salida de la gruta. Pocas son en estos momentos las personas que conocen las claves para llegar a esta supuesta biblioteca de oro. Esta es la historia y existe el lugar. Pero podría ser que no fuera este el lugar de esta propia historia. Porque un lugar así, naturalmente, amigos, se cubre con muchísima habilidad. Si te aventuras tras las huellas, no hallarás más que un conjunto de cuevas entrelazadas y unos indios que guardan silencio y que cierran todas las puertas. Si no posees la llave, nunca llegarás a abrir esta puerta, y si intentas forzarla, reventarás en el intento. La llave existe, pero por fortuna solo para los auténticos buscadores. Solamente hay que ser sincero consigo mismo, ser honesto y saber leer cada frase en varios sentidos. De la habilidad y limpieza de propósitos del buscador depende exclusivamente el dar con la llave de este legado. Recuerda siempre que solamente llega aquel que realmente merezca llegar. En el año 2006 sale a la luz un libro del escritor Guillermo Aguirre titulado Lírico y Profundo, en el que nos habla de un gran olvidado y uno de los principales descubridores de este tema y principal colaborador de Juan Móriz, que se llama Julio Goyen Aguado, personaje de origen vasco y un grandísimo investigador entre las relaciones tanto de los lenguajes magiares, el propio euskera o incluso el anterior y sus paralelismos en el continente americano. En este libro, siempre que el señor Aguirre nos diga la verdad, puesto que dice que es el garante de su legado, se desmontan varias de las farsas posteriores al descubrimiento, pero este tema ya forma parte de otra historia. Espero que os haya gustado, compartid en las redes sociales, suscribiros al canal y nos vemos muy prontito, amigos, en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós y muy buen día a todos.